¿Qué tal? Muy buenos días. Este lunes 1 de febrero de 2021 estamos en corto. Yo soy Roberto Morales Ayala y miren que la situación de COVID-19 se está complicando. Se está complicando de nuevo y con vacuna o sin vacuna, y esto vaya la experiencia que están viviendo otros países que van más adelantados que nosotros en cuanto a la manera y los tiempos en que se está enfrentando esta terrible pandemia. Pues esa es la experiencia. Con vacuna o sin vacuna, las medidas sanitarias se deben reforzar, los anuncios nuevos, no seríamos muy precisos, muy objetivos en decir nuevas cepas, no lo sabemos, pero lo cierto es que personas más jóvenes, sin vulnerabilidades, están sufriendo esta terrible enfermedad y algunos están muriendo. Eso hay que saberlo. Recuerde las medidas básicas, el lavado de manos, cuidar la sana distancia, el uso correcto del cubreboca. No basta usar el cubreboca, hay que hacerlo de manera correcta con las medidas sanitarias. Nos reportan que hay filas porque hay personas que están recibiendo o están, por ejemplo, los que están haciendo los trámites del INE, estas largas filas que se están formando, pues hay que tener la sana distancia. Las personas encargadas de estos programas deben de tener conciencia también de cómo podrán ser atendidas esas personas que van a hacer filas, porque luego pues quedan expuestas a las inclemencias del tiempo, ya sea la lluvia o el sol. Vamos a hablar de eso y ese va a ser tema diario, es necesario, es importante. Y vamos a hablar de otros temas también. En el caso de Morena, tendremos una entrevista con el delegado distrital Fernando Girón Salas, de quien nos habla de la polémica, de la convocatoria, de los esfuerzos por la unidad y nos revela quiénes son las cartas fuertes de Morena. Igualmente tenemos una entrevista con la doctora Mariela Hernández García. Ella, pues a partir de hoy ya no es directora del Hospital Pedro Coronel, pero pues ya desde hace varios días, lo hemos dicho, es una de las personas que más suenan en busca de la candidatura de Morena a la presidencia municipal. Y hoy es lunes y los lunes también tenemos décimas políticas y sociales con Marco Antonio Álvarez Llamada. Pero antes que todo, pues vamos a escuchar las 10 noticias más relevantes que se publican en el periódico Presencia Sureste en la voz de Sveidi Acuña, las 10 en corto. Estas son las 10 notas más importantes de su periódico Presencia de este lunes 1 de febrero de 2021. 1. Negligencia social trae contagios y más muertes. La situación de la pandemia de COVID-19 en las Chuapas es una peligrosa amenaza que de nueva cuenta encendió los focos rojos ante el número de enfermos que son trasladados a hospitales con serias complicaciones en su salud, confirmó el director de Protección Civil, Francisco Castillo Reyes. 2. Morena ya lanzó su convocatoria, Las Chuapas sin definir. Morena, PT y Partido Verde esperan la determinación de sus comités estatales. Óscar Reyes y Mariela Hernández, las dos cartas fuertes de Morena en Las Chuapas. 3. La enfermera Silvia batalló hasta fallecer. Como enfermera, Silvia dio la batalla contra la COVID hasta el último momento. Luchó 10 meses por salvar a pacientes y en solo 10 días el virus cegó su vida. Silvia era jefa de enfermeras del Hospital General de Zona 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Coatzacoalcos. 4. Restricciones sanitarias afectan al comercio en Agua Dulce. Aunque están conscientes de la necesidad de controlar los rebrotes, ninguna autoridad se preocupa por apoyarlos. 5. Recomiendan a católicos evitar fiestas patronales. En vísperas del Día de la Candelaria, piden mantenerse en calma y evitar aglomeraciones por el riesgo de la pandemia. 6. Contrato de Messi con Barcelona de 555 millones de euros. En dólares, el astro argentino de 33 años ha asegurado ya más de 619 millones, advierte el club, y Messi con denunciar al diario El Mundo.
7. Ataque directo, causa de muerte de familia. El triple homicidio ocurrido en Minatitlán se trató de una ejecución ocurrida el pasado sábado por la noche. En este hecho, murió padre, madre y su hijo de 2 años de edad a causa de inhalación de humo. Sin embargo, las autoridades establecieron que fue un ataque directo. 8. Se electrocutan 2 y mueren en Templo de Agua Dulce. Las 2 víctimas quitaban las láminas del templo en construcción, en la colonia Díaz Ordaz, cuando una alcanzó un cable de alta tensión que les quitó la vida de forma inmediata. 9. Monreal anuncia iniciativa para regular redes sociales en México. Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los senadores del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, aseguró que el Poder Legislativo tiene la obligación de defender el derecho a la libertad de expresión en las redes sociales. 10. Más de 5,000 detenidos en Rusia durante las protestas opositoras. Miles de personas salieron a la calle este domingo en toda Rusia para reclamar la liberación del encarcelado líder opositor Alexei Navalny, continuando con una oleada de protestas en el país que ha remecido el Kremlin. Pues el día de ayer domingo, el director de la Secretaría de Salud, el secretario de la Secretaría de Salud, el titular de esta secretaría, el doctor Roberto Ramos Alor, pues hizo un exhorto muy importante. Estamos a un paso de pasar a semáforo rojo de nuevo. ¿Eso qué implica? Recuerden las restricciones. ¿Para qué esperar si cada quien lo puede hacer en su propio hogar, de manera personal, de manera particular? De hecho, el título del periódico Presencia del día de hoy pues es bastante claro: dejadez social acelera COVID-19. Tenemos que tomar nuestra responsabilidad y pues bien, igual hay que saber, y uno lo comenta cuando lo vive de cerca, que realmente se están saturando los hospitales en la ciudad de Coatzacoalcos. Fíjense que este video, pues ahí es donde el doctor Roberto Ramos Alor hace el exhorto. Veámoslo y ya luego vamos a platicar con el director de Protección Civil. Nuestra entidad continúa en semáforo naranja de riesgo alto, desafortunadamente con posibilidades de pasar al color rojo de riesgo máximo. Por su parte, el Comité Técnico de Salud presentó los resultados de los análisis que marcan el semáforo epidemiológico estatal, que tendrá vigencia del 1 al 14 de febrero y en el cual ahora marca 12 municipios en rojo de riesgo máximo, 106 en naranja de riesgo alto y 78 en amarillo de riesgo medio y 16 en verde de riesgo bajo. Esto, queridísima familia veracruzana, deja en claro lo que tanto, pero tanto hemos venido diciendo las epidemiólogas y un servidor, así como el propio señor gobernador del estado. Si no hay participación colectiva, escúchenlo bien, de todos y de todas, la movilidad de la población en todo el estado no logrará reducirse lo suficiente, ocasionando que el virus siga propagándose y enfermando a mucho más personas. Fíjense que la diócesis de Veracruz también, una entrevista que le hacen hoy le hace XEU, le hacen allá en el puerto de Veracruz, el vocero de esta diócesis menciona que los sacerdotes de cada localidad, de cada iglesia, conocen a su feligresía y que ellos podrían emitir recomendaciones para proteger la salud de sus integrantes. Es decir, cada zona, lugar tiene sus particularidades y es muy importante que al margen de las instrucciones estatales se tomen muy en cuenta las instrucciones locales. Para eso nos comunicamos con el director de Protección Civil
Francisco Castillo Reyes, una persona que lleva el pulso de este problema, y pues preguntarte, Francisco, que nos digas tú, que eres autoridad, cuál es la situación que se está viviendo en las Chuapas en relación a contagios por COVID-19. Sí, Roberto, muy buenos días. La verdad te agradezco mucho la oportunidad que nos estás brindando para poder llegar nuevamente hacia la población y hacerle nuevamente el llamado por esta alerta preventiva por COVID-19 que ya se tiene en toda la entidad veracruzana. Desafortunadamente nosotros a partir de hace unos días, de ayer, del sábado, pasamos ya lo que es el semáforo naranja. Esto lo veíamos venir por todos los casos que se han estado presentando. Incluso hace unos días tuve la oportunidad de estar contigo en la oficina y tocábamos este tema y se veía venir que la Chuapas en breve pasaría a semáforo naranja, porque en realidad no estamos como ciudadanos, como población, dando el resultado que quisiera el gobierno estatal, federal, para poder participar y evitar contagios ante esta alerta preventiva de COVID-19 que se está emitiendo el decreto. Incluso en la Gaceta Oficial sale todas las actividades que no se pueden realizar. Desafortunadamente sabemos que económicamente esto pega a mucha población, pero independientemente de eso tenemos que tomar las medidas preventivas. Esto ya se debe de hacer de una manera cotidiana, de una manera normal, que nosotros estemos realizando todos los procedimientos que se nos han ido indicando para poder contagios. Sí, Francisco, el Comité de Salud ya se reunió, estará por reunirse, porque pues ya estamos en vísperas de que se apliquen restricciones. Así es, hoy casualmente se tuvo una plática con el área de la regidora de salud y para ver la reunión y tomar nuevamente las decisiones y para tomar nuevamente las medidas de seguridad que se tienen que aplicar para hacérsela llegar a la población y empezar, pues digo, como se había dicho, todo está en... ¿Qué tal? Buenos días, Francisco Castillo, director de Protección Civil del municipio de Las Chuapas. Pues según esto, de nuevo estamos... Mucho que se tomen las medidas preventivas sanitarias que se han realizado, pues en muchas ocasiones la población hace caso omiso. No estoy hablando de todos, porque la mayoría ahora ya ha tomado mucho en cuenta estas medidas sanitarias y las que se dan por parte de los gobiernos. Eso porque de alguna otra manera han tenido conocidos, familiares, amigos que han padecido pues esta enfermedad. En algunas personas se ha presentado de forma leve, en otras muy fuerte, y en algunos ha sido pues fatal esta enfermedad. Entonces, a raíz de eso, pues ya pues, podríamos decir que la mayoría de la población está consciente de la situación que estamos viviendo. Pero por muy pequeño que sea el otro porcentaje, pues nos afecta bastante, a lo que sí, de una u otra manera, estamos tomando las medidas sanitarias correspondientes. Francisco, quisiera preguntarte esta parte que incluso el doctor David nos ha confirmado allá del área COVID donde él trabaja, que se están presentando casos cada vez en personas más jóvenes y que no tienen morbilidades. Desafortunadamente sí, hay que decirlo, sí, sobre todo ya se han dado casos en adolescentes. Se están dando casos en adolescentes. La primera oleada, la mayoría de las personas afectadas fueron las personas de edad avanzada o con algún padecimiento, alguna enfermedad degenerativa. Actualmente ya el virus, por decirlo así, no está ya
vaya respetando edades. Se ha presentado o se va a estar presentando ahora en adolescentes y en menores de edad. Entonces, esto ya es un poco más crítica la situación, porque anteriormente pues el llamado se le hacía únicamente a las personas de edad avanzada. Ahora es en general el llamado, porque, te vuelvo a repetir, y lo decía acertadamente, se está presentando ya en jóvenes y en niños menores de edad. Francisco, creo que este punto que has tocado es pero de suma importancia, y creo que debe quedar bien claro, y nos gustaría saber un poquito más, además de que por la parte médica vamos a indagar. Nos mencionas que ya han tenido que prestar auxilio a adolescentes con síntomas de COVID-19. Sí, pues al principio, como ellos, mira, desafortunadamente esta enfermedad a las personas de edad avanzada las ataca agresivamente. En los jóvenes se presenta no tan de esta forma agresiva, pero se ha presentado. Ellos, por la edad que tienen, sus pulmones todavía resisten mucho a todo el cuadro viral que se presenta, todos los síntomas que presentan. Ellos, por tener sus pulmones prácticamente, pudiéramos decir, como ejemplo, nuevos, ¿sí?, no los atacan tan agresivamente como en el caso, voy a mencionar lo mío, que durante años pues hemos estado expuestos a diferentes tipos de lo que es humo, vapores de diferentes sustancias. Incluso en casa manejamos cloro, tiner, gasolina, quemamos basura, estamos expuestos a los humos de los carros que en su momento en la calle emiten. Pues todo eso con el paso del tiempo va generando un desgaste físico en lo que es nuestro sistema respiratorio, y eso ocasiona que seamos más vulnerables todavía para este virus que ataca directamente. Primero los primeros 5 días se queda incubado en la garganta, y posteriormente ya empieza a llegar a lo que es nuestro sistema respiratorio, y si lo tenemos dañado, bueno, pues es lógico que vamos a presentar problemas muy graves en cuanto al contagio, sobre todo las personas que fuman, o en este caso las personas que durante muchos años han estado cocinando con leña. Sí, debido al humo ellos generan una enfermedad que se llama EPOC, que va siendo dificultoso, se va formando una fibrosis en el pulmón y va siendo difícil, ¿sí?, la respiración con el paso del tiempo, con el paso de los años. Es una enfermedad progresiva. Entonces, especialmente pasa entre muchas amas de casa en la zona rural. Sí, afirmativo, eso es correcto. Con muchas abuelitas, abuelitos de ya de edad avanzada, presentan mucho este problema de lo que es esta enfermedad de pulmonar, que obstruyen los pulmones. Correcto. Y el llamado ahora nuevamente, como siempre lo hemos hecho, y gracias por darnos la oportunidad de llegar a muchas personas, tomar las medidas sanitarias que hemos ido tomando. Los jóvenes, un llamado ahora a ellos también, evitar salir a la calle, evitar andar en reuniones, si es necesario no salir de casa, porque, te vuelvo a repetir, ellos ya están en peligro también. Y aparte de eso, pues si tenemos en casa personas adultas, ¿sí?, o de edad avanzada, pues el contagio será pues mayor hacia ellos. De acuerdo al semáforo que tenemos ahorita, se van a restringir actividades, ¿sí?, en lo que son, nos marca aquí, suponiendo que estamos en un alto riesgo, si estemos en semáforo naranja, nos hablan de un alto riesgo, donde las actividades esenciales sí pueden seguir laborando siguiendo las medidas sanitarias, ¿sí? Correcto. Pero los servicios, en este caso, entre lo que es entretenimiento y eventos masivos, así nos lo marca el cuadro del semáforo, entretenimientos y eventos masivos quedan suspendidos, quedan totalmente suspendidos, de acuerdo
realizando eventos, así como también lo que son los eventos familiares y eventos sociales. Correcto. Francisco, pues mira, te agradecemos mucho y vamos a estar muy pendientes diariamente de la situación, sobre todo para informar y crear conciencia. Francisco, te agradezco mucho y estamos pendientes, mañana nos hablamos. Sí, claro que sí, y ahí digo, pues eso es este llamado nuevamente a la población en general y ahora a los adolescentes, a los padres de familia, evitar salir con los niños, los peques, a los centros comerciales, a realizar las compras en el mercado, en las tiendas de autoservicio. Si tenemos ahí a papá o a mamá, bueno, uno de los dos se va a asignar para que salga a realizar la compra y que pues la otra persona, bien sea el papá, la mamá y los niños, los peques, se queden en casa con ella y al llegar o regresar al lugar donde hayan visitado, bueno, pues recibirlo con las medidas sanitarias correspondientes. Esto es muy delicado, esto es real. Todavía el domingo por la madrugada tuvimos que realizar el traslado de una persona ya con lo que es lo que es el COVID muy avanzado. Algo muy importante, asistir inmediatamente al presentar cualquier síntoma, asistir al hospital o con sus médicos para descartar de que sea exactamente algún principio de COVID. Pudiera tratarse de un cuadro gripal, sí, pero no hay que descuidarlo porque presentando un cuadro gripal, nuestras defensas empiezan a bajar y somos más vulnerables todavía a poder contraer el virus. Entonces, tomar las medidas necesarias, no esperen mucho tiempo, no esperen a que en este caso la enfermedad se desarrolle y llegue hasta los pulmones y se presente la dificultad para respirar, porque en muchas ocasiones, como el caso del que vivimos el domingo por la madrugada, la persona ya iba saturando en 40, entonces ya está muy avanzado el caso. No tener miedo de ir al hospital, ahí está asignado un área para enfermedades respiratorias y descartar qué tipo de enfermedad en ese momento estamos presentando. No teman ir al hospital, porque al final de cuentas, muchos que han tenido miedo no quieren ir al hospital, y al final de cuentas ahí terminamos, porque ese es el procedimiento para poder asignarlo a alguna otra clínica, bien sea ISSSTE, bien sea Seguro Social, o en este caso algún otro hospital que corresponda al sector salud. Correcto. Bueno, Francisco, esperemos que la población tome muy en cuenta tus recomendaciones y vamos a seguir haciéndolas diariamente. Estamos pendientes. Ya, a la orden. Pues miren que algo que es muy importante, y aquí lo menciona varias veces el director de Protección Civil, no hay que tener miedo de ir al hospital. El ir al hospital es la diferencia entre la vida y la muerte. No es la misma atención la que se da en casa que la que se pueda dar en el hospital. Muchas personas están recurriendo al hospital cuando ya van extremadamente graves. Esa es la situación real. No hay que tener miedo de ir al hospital. Es donde en un momento dado, si hay una situación delicada, atendida oportunamente, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Otro asunto muy importante, pues empiezan a registrar velorios y la recomendación de no asistir o de asistir en mínima cantidad a los velorios no es porque el cuerpo contagie, eso no es cierto. El punto es para cuidar la sana distancia, para que no haya aglomeraciones. Estamos en semáforo naranja. Semáforo naranja significa alto, no significa me lo puedo pasar. Seguramente corremos el riesgo de ser contagiados y aún más fatal de perder la vida. Pues en los comentarios mandamos saludos a Teodoro Rodríguez García de la Cruz Martín, Marcelo León, Estrella Cetina, el COVID sigue porque siguen haciendo eventos masivos en las Chuapas. Pues esperamos que las autoridades ejerzan su función y pues tomen disposiciones para evitar estas aglomeraciones. Leonidas Cruz, saludos. Lorena Pérez Cobos, en las Chuapas no se aplican restricciones,
A las autoridades les vale, han hecho eventos masivos y no los suspenden, aun cuando el presidente tiene la autoridad. Saludos a Panchito, gente en las Chuapas, cuídense por favor, dice Yadira Espinosa. Y Estrella continúa en relación a que abrieron las canchas todas las noches, hay chamacos en las canchas jugando sin que las autoridades digan nada. La verdad es una recomendación importante, suspender los eventos deportivos. Caray, debe de haber conciencia, no es posible que en los campos de fútbol se estén o se sigan llevando en estas condiciones partidos de fútbol. Eso hay que tomarlo muy, pero muy en cuenta. Laura Martínez dice, soy enfermera, trabajo en Cuaxa y me apena y me da vergüenza ver que las autoridades no han tomado medidas en los establecimientos para un control de personas. Hace 2 días hice un reporte de un bar allá en Las Chuapas, donde hice la observación APC y Secretaría de Salud y solo recibí insultos. Pues es cierto, Laura, es el precio de hablar con la verdad y hablar con objetividad, pero pues hay que seguir haciéndolo, porque te aseguro que quizás habrá 10 mentadas, pero habrá 100 o un poco más de personas que tomen en cuenta, o con solo una que tome en cuenta las recomendaciones, pues ya se está avanzando. Pues bien, tenemos varios saludos, varios comentarios. Y fíjense que pasando a otro tema, y ya en lo que es la cuestión política, pues tuvimos una entrevista con el profesor Fernando Girón Salas, que es delegado distrital de Morena. A él pues lo invitamos al programa, pero pues había algunos compromisos que lo iban a mantener fuera de la ciudad, y nos pidió que esta entrevista se realizara el día de ayer allá en su domicilio. Pudimos hablar con él porque pues hay mucha polémica, en relación a esta convocatoria que ya emitió Morena, hay polémica en cuanto a las discrepancias que existen entre los grupos, a los esfuerzos por unificarlos, y bueno, también el profesor nos habla de que en Morena ya hay cartas fuertes para candidatos a la alcaldía. También nos habla en relación a la alianza que a nivel estatal se anunció con el Partido del Trabajo y con el Partido Verde. En esta entrevista que iremos pasando, pues hablamos con el profesor Fernando Girón Salas, y lo primero que se le preguntó cuál era la situación de Morena hoy en día, y esto fue lo que nos dijo. Pues nosotros estamos trabajando, ya terminamos la etapa, ahora sí, de organización. Ahora vamos a salir a trabajar casa por casa, como es la política de nuestro partido, trabajar a ras de tierra, y pues aún no ha salido un candidato definido para nuestro partido, porque pues no sabemos si nos va a tocar masculino o femenino. Nosotros estamos trabajando, si fuera femenino, por la doctora Mariela, y si fuera masculino, por el compañero Oscar, que ya el pueblo lo sabe, son ampliamente conocidos, son nuestras cartas fuertes. Sin embargo, en Morena existe una gran cobertura de la información, y es posible que salgan otros candidatos, pero será la militancia, serán los simpatizantes los que definan a quién quieren que sea ahora sí su candidato por el partido Morena. Pues bueno, fíjense que en esta entrevista que le hace el reportero Hernán Villarreal al profesor Fernando Girón Salas, pues ahí le dice él y le precisa que tienen sus cartas fuertes, los menciona en el caso de la doctora Mariela Hernández y a Óscar Reyes Pachocha. Sin embargo, también dice que hay más personas que aspiran a la presidencia municipal, ya sea como parte de Morena y como candidatos externos. Pero bueno, por el momento precisa que estas son sus cartas fuertes. También habla en relación a los grupos, a los diversos grupos que hay en Morena, y en esos esfuerzos que hay por unificar a esos grupos.
Hay algunos grupos, pero sin embargo nosotros estamos trabajando para la unidad, para lograr conseguir la unidad. Ese es el principal objetivo, porque el proyecto de Andrés Manuel, la cuarta transformación, se puede conseguir y se va a conseguir con la unidad. Estamos seguros que sí lo vamos a conseguir, que lo vamos a lograr, porque estamos haciendo los esfuerzos, estamos haciendo lo necesario para conseguirla aquí en Las Chuapas. Girón Salas también nos habla en relación a esta alianza que desde la semana pasada ya se registró en el OPLE y que ha causado polémica entre los grandes grupos que existen a nivel estatal. Y él pues ahí precisa que efectivamente ya hay un registro a nivel estatal, pero que localmente todavía están las negociaciones, que no son definitivas. Él nos los explica. Hasta ahorita no sabemos exactamente cómo está la negociación, porque recuerda que hay alianzas. Entonces, es en esa negociación todavía a nivel estado, no sabemos cómo nos va a tocar en Las Chuapas, ¿no? Si verdaderamente la alianza se va a llevar a cabo en Las Chuapas o Las Chuapas Morena se va sola, porque la alianza es a nivel estado y a nivel estado es cuando se empiezan a repartir ahora sí las candidaturas a las presidencias municipales, a las diputaciones locales, a las diputaciones federales, de acuerdo con los partidos, ¿no? Pero aquí en Las Chuapas no sabemos todavía. Fíjense que en esta alianza, pues Morena sería quien propondría la alcaldía o el candidato a alcalde y otras carteras en las regidurías, pero la sindicatura, de acuerdo a lo que se establece en esto que se acordó a nivel estatal, pues el PT sería la sindicatura. Sin embargo, sí deja de que es algo que no está definido, aunque sí reconoce que está presentado. Esto fue lo que comentó. En caso de que se dé la alianza, posiblemente, no sabemos, pero pues hay que esperar las negociaciones a nivel Jalapa. Pues miren que en la convocatoria se habla en relación a lo de la guerra sucia y ahí pues sí le fija reglas a los aspirantes, pues precisamente para que esto pues eviten, ¿no? esta situación que le hace tanto daño a Morena y a cualquier partido. Y es un asunto, reglas internas que sin embargo, pues obviamente que la militancia no está sujeta a esas reglas, pero los candidatos sí, o más bien los aspirantes sí. Y esto fue lo que comentó en relación a ese punto. Pues sí, realmente en lo que es Morena no se vale. Nosotros ahora sí por ética partidista no caemos y no hacemos ese tipo de provocaciones. Los adversarios, como dice Andrés Manuel, podrán ser lo que sea, pero nosotros lo que hacemos es exaltar las virtudes, las cualidades, los principios y valores que tienen nuestros propios candidatos. Pero la militancia sí a veces cae en protagonismo. La militancia sí, a veces hay apasionamiento, pero pues de todo hay en la viña del Señor y eso no lo podemos evitar. Sin embargo, nuestros candidatos, nuestros posibles candidatos, ellos sí tienen terminantemente prohibido caer en guerra sucia. Pero pues lo que realmente está preocupando mucho a los aspirantes, a los militantes y pues a la sociedad también, ¿cuándo se va a concretar esto? ¿Cuándo va a haber un candidato? ¿Cuándo se va a definir bien lo de las alianzas? Y bueno, ahí nos comenta también el profesor Fernando Girón Salas que esto también depende de lo que pase en el Estado, porque pues de ahí ya bajaría todo ese orden a las localidades. Esto fue lo que nos comentó el profesor en relación a ese tema.
Pues tendríamos que esperar dos cosas, ¿no? El resultado de la negociación de las alianzas por municipio y también el nombramiento del coordinador, del responsable de aplicar ahora sí dentro de nuestro partido pues ahora sí todo lo electoral, ¿no? Porque lo sigo repitiendo, acéfalos, no hay un presidente estatal. Todavía estamos en espera de que el Comité Ejecutivo Nacional, el cual preside Mario Delgado, pues nombre a una persona responsable y dirija la cuestión electoral del partido en Veracruz. Pues como opinión personal, la situación se complica en Morena, Veracruz, pues a cuestiones de celos políticos en las estructuras todavía más altas del Estado. Recuerde usted que el actual presidente nacional de Morena, pues no llega precisamente siendo apoyado por las estructuras de Morena a nivel estatal. Entonces, obviamente que eso está generando que no se tomen decisiones y que no haya ese orden tan necesario para que puedan empezar a formalizarse sus candidaturas y sus estructuras. Sin embargo, pues creemos que para elegir un presidente estatal de Morena va a ser muy difícil, aunque sí se debe dar un nombramiento a un coordinador estatal, dadas las circunstancias que se están viviendo y pues para que haya unidad, dirección y orden en Morena. Sin embargo, pues bien, el proceso sigue, tiene que seguir y la sociedad pues tiene que saber que hay aspirantes y en ese sentido, una de las aspirantes que ha sonado mucho, ella fue ya candidata de Morena a la presidencia municipal, se trata de la doctora Mariela Hernández García, a la quien hemos invitado el día de hoy. Pues hay muchas cosas interesantes que hablar con ella, porque todavía hasta ayer eras directora del Hospital Pedro Coronel. Así es, Roberto. Sí. ¿Qué tal, Mariela? Muy buenos días y gracias por acceder a esta conversación. Sí, pues buenos días y buenos días al auditorio. Sí, hasta el día de ayer estuvimos a cargo del hospital y con la intención de cumplir hasta el último momento de manera responsable en la encomienda que se nos había otorgado. Mariela, obviamente, y lo decía yo, ¿no? Aquí la cuestión de tus aspiraciones, porque finalmente, debido a eso, sabemos que presentas tu renuncia, ¿no? Te quisiera yo plantear, estamos en la segunda ola, ¿sí? Un rebrote muy fuerte, ya hay señales de alerta de parte de la Secretaría de Salud, de la Dirección de Protección Civil Local. ¿Qué nos puedes? Yo creo que sería quizás muy importante saber, antes que entremos al tema político, ¿qué nos puedes decir de la situación y qué nos podía esperar en los próximos días? Sí. Mira, cuando inició la pandemia todos teníamos desconocimiento a lo que realmente nos estábamos enfrentando. Creo que de una manera dura, cruenta, hemos aprendido a manejar o a convivir y a tratar a las personas enfermas por COVID. Sí es cierto, es una etapa que todos sabíamos, que se había estado diciendo, que sucedió en otros países, que nos dijeron va a haber, tomen la distancia porque acá ya no tenemos casos, empezamos a tener casos nuevos. Todos sabíamos que iba a reiniciar y que íbamos a tener una segunda ola de casos, pero ya es diferente a la vez pasada, ¿no? Yo creo que ya ahorita, al menos en el Hospital de Las Chuapas y en la mayoría de los hospitales del país, ya contamos con un protocolo, ya contamos con el conocimiento de cómo se deben de manejar los pacientes y ya sabemos qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Y eso ayuda bastante a que la atención sea más rápida y oportuna. La situación aquí es de que en municipios como el nuestro, la información, por ejemplo, a
las áreas rurales o a la población que no tiene, por ejemplo, internet, que no escucha el mensaje, que no sabe y que desconoce, pues escucha información a veces falsa, que los hace tomar decisiones. Utilizaban el tema de irresponsables. La verdad no es irresponsable. Yo creo que falta de conocimiento. Afortunadamente en México todavía el amor a la familia, el apego y todo eso existe. En otros lados, o cuando la familia está desintegrada o que no le importa, me ha tocado ver casos, pues ya llévalo al hospital, para ellos mejor porque se deshacen de la situación. Pero acá es al revés, el temor a perder al ser querido, el temor o al desconocimiento de que va a ser como una simple gripa porque ya la vecina le dio y no le pasó nada. Confiarse, eso es lo que hace que la situación sí se torne grave. Ahorita que lo mencionas, y es un punto muy importante, es la calidez que tiene el latino. Es la calidez, el acercamiento, a diferencia del europeo. Sin embargo, creo que esta pandemia nos está mostrando que también se trata de cultura. Así es. Sí, y tenemos que luchar contra los apegos, porque muchas familias consideran que pueden atender mejor a sus enfermos sin llevarlos al hospital y con el temor de que pueda pasar algo terrible, pero sin embargo estarás de acuerdo que, por ejemplo, la labor de oxigenación se lleva mejor a cabo en un hospital que llevarlo en casa. Así es, yo creo que pues el mismo, yo que los vi, que vimos los pacientes, que vimos sus sufrimientos, que vimos sus caras de angustia y que no sabíamos cómo ayudarlos porque ya la etapa en la que son llevados al hospital ya es tardía. Entonces, no sabes qué hacer y no es tu familia. O sea, imagínate cuando el familiar ya está viendo esa situación a esa hora, corre y la mayoría fallece o en el transcurso del hospital o llegando al hospital o a los 5 minutos. Es un shock emocional tanto para los familiares como para nosotros, que la verdad hemos estado batallando en la capacitación, hemos estado firmes, organizándonos, estar listos y a veces es desilusionante decir, bueno, cuando a lo mejor a tiempo podían hacer las cosas, no se hicieron. Para la audiencia que nos está escuchando, es importante, por ahí nos habías proporcionado un número de teléfono. Así es. Miren, si alguna persona necesita ser trasladada al hospital para ser atendida con síntomas de COVID, es importante que puedan ustedes llamar, ahí aparece el número de teléfono y avisar de que van hacia el hospital para que ya en el hospital, me comentabas, ojalá nos pudieras explicar, puedan prepararse con mejor tiempo. El protocolo es el siguiente, si ustedes tienen síntomas, ya se dijo que las líneas telefónicas están, pero cuando ya tenemos un cuadro muy agudo que tenemos que llevar a nuestro familiar al hospital, contamos con el Servicio de Protección Civil. Yo le agradezco a Francisco que haya tenido una comunicación estrecha conmigo y con el hospital, porque ellos decían, bueno, están llamando de un paciente, ¿qué tiene? Pues la mayoría no quería decir por miedo que es COVID, ¿no? O sea, por miedo, por desconocimiento, pero cuando ellos ya llegan al área y lo evalúan, tomaban el teléfono y decían, doctora, mire, está el cuadro así, probablemente consideramos, ustedes evaluarán, pero si es sospechoso, para que entre por el área correspondiente y se le dé la atención correspondiente. Cuando alguien llega con un cuadro respiratorio y uno le dice, mire, va a pasar por el área COVID, a veces la gente se cierra y no quiere entrar. Entonces el área COVID, quiero que sepan qué es esto. El área COVID en el hospital y en cualquier hospital de los servicios de salud de Veracruz es entrar, ¿sí?, ser evaluado por un médico, determinar si hay síntomas o no que correspondan a COVID. Si no hay, si el médico dice esto no es COVID, va a pasar por la consulta de urgencias normal, pero si hay una sospecha en una primera etapa y no hay una dificultad respiratoria que amerite el ingreso del paciente para oxígeno, para canalizarlo y todo eso, se sienta el paciente, se le toman estudios de laboratorio, se le realiza su placa de tórax y se le puede decir que espere
afuera, con las medidas de sana distancia y todo eso, a que estén los resultados. Cuando están los resultados, si se confirma por la placa o los rayos X, puede haber dos opciones, que se pueda manejar ambulatorio. ¿Quién va a estar ambulatorio? El paciente joven, el que no es diabético, el que no es hipertenso, el que no está obeso y el que los resultados del laboratorio dicen que está clínicamente estable en esos momentos. Entonces, a ese paciente, si sospechamos que es COVID, se envía a su domicilio con los 14 días de resguardo y las indicaciones correspondientes y se le hace un seguimiento vía telefónica diario en su domicilio. Y ya, cuando termina eso. Cuando la situación es lo contrario, el mismo protocolo, el paciente se ingresa, como ya es un paciente grave que ya tiene dificultad respiratoria, inmediatamente la placa y los estudios de laboratorio nos están dando las señales de alerta, inmediatamente se le toma la prueba para COVID y esa prueba es enviada al Laboratorio Estatal de Veracruz. No contamos con mucho espacio ni especialistas que puedan darle seguimiento a esos pacientes y el siguiente paso es informarle a los familiares que lamentablemente es un cuadro de COVID, muy probablemente, que ya se le hizo todo el protocolo y que tendrá que ser enviado a un hospital COVID para que reciba la atención adecuada. Oficialmente ya no eres directora del hospital. Oficialmente ya no. Bueno, abusando de eso, me gustaría preguntarte, ¿qué carencias existen en el hospital? ¿Qué falta por hacer en el hospital? Faltan muchas cosas. Yo creo que cuando llegamos al hospital encontramos un hospital bajo en cuanto a material, en cuanto a equipo. El hospital tiene 10 años de haber sido construido y no se le dio el mantenimiento correspondiente. La depreciación de todo el equipo es grave, o sea, cuando nosotros llegamos es muy grave. Hicimos, gracias al apoyo del doctor Roberto Ramos Alor y del excelente equipo que tiene en el Departamento de Atención Médica, hicimos llegar nuestras necesidades y ellos yo creo que hubieran querido tener el recurso suficiente para hacernos un hospital nuevo, pero sí nos apoyaron en rehabilitar lo más posible de todo lo que es el hospital. Era una situación terrible, por ejemplo, el oxígeno, las fugas de oxígeno eran por todos lados y nadie decía nada. Pues a la compañía del oxígeno, pues para ellos mejor, ¿no? Se consumía y se consumía. Y entonces nosotros decíamos, pero el riesgo de que haya un peligro, una explosión o algo por el oxígeno. Nosotros enviamos todo lo correspondiente, eso ya no existe ahora. Se rehabilitó todo el sistema de las vías de oxígeno. Es un servicio que te imaginas que si no se hubiese hecho en su momento, cuando nos llegaron los casos COVID, que es algo vital para manejarlo eso, la verdad no sé qué hubiese pasado. Pero para cuando, desconocíamos que se iba a venir la pandemia, pero para cuando se vino, ese servicio ya está en un 100% funcionando en el hospital. Doctora, dejar tu cargo como directora en plena pandemia no sería nada fácil. Y mira, y te lo digo porque no faltará política. Sí, sí. Quizás te lo cuestionen. ¿Qué diría o qué dices tú? Creo que la gente puede ver que mucha gente se movió en el tema político ya desde hace meses y que andan caminando. Mucha gente me decía, doctora, por favor, doctora. Entonces yo les decía, es que yo tengo el hospital. Y mucha gente me decía, ay, doctora, el hospital, aunque esté usted no esté, el hospital camine. Y yo decía, sí, eso es razonable, pero en mayor tiempo que yo pueda estar y apoyar, lo vamos a hacer. Creo que se ha formado un equipo de trabajo donde médicos jóvenes, comprometidos y con un salario que espero, porque así ha sido el compromiso del gobierno federal y el del gobierno estatal, mejore en este año, hacen una excelente labor. Sería soberbia mía de decir que porque yo ya no esté, no se vaya a poder hacer frente a las necesidades del hospital. Todos hacen un excelente trabajo. Dijeras tú, ya puedo hacer un poquito más de información.
se amplió la plantilla, se ha tenido preocupación desde un poquito antes del COVID por el programa de protección a la mujer y al embarazo, el programa de muerte materna y perinatal. Nos otorgaron 14 enfermeras más y nos otorgaron 5 especialistas, 5 plazas de especialistas más en el hospital. Entonces, cuando se vino la pandemia, ese personal ya estaba. Igual nos ayudó a resolver pues la situación que se vino en esos momentos. Por ahí nos pasaron un documento y la nueva directora del hospital es Carmen Juana Corpi Lara. Sí, así es. ¿Sí es correcto? Sí, así es. Sí, ella ya estaba trabajando en el hospital. La doctora Corpi, ella ya tiene años trabajando en el hospital y también trabaja en el departamento de epidemiología en el hospital regional en la jornada. Ella es una persona que ya tiene tiempo, que se unió a trabajar conmigo y que nos ha estado apoyando en todo momento para... Pues vamos a lo más interesante, sí, lo político. Tu primera participación es en el 2018. Así es. Sí, como candidata, luego de que la candidata pues venía siendo Eva Cadena. Así es. Te pregunto, 2018 prácticamente Mariela no sabía que podía aspirar a ser presidenta municipal. Hoy ya por voluntad propia estarías participando como aspirante a la candidatura. Creo que ese es el inicio de esto, ¿no? Ahora yo te pregunto, quisiera preguntarte algo. ¿En qué momento te proponen ser candidata en el 2018? ¿Qué estabas haciendo en ese momento? Es decir, cuando estalla el escándalo, que ya tuvo un proceso y que ya ha dirimido algunas cuestiones, pero que en ese momento en que estalla, obviamente que Morena busca quién va a ocupar el lugar de Eva Cadena. La verdad, pues un lugar con una presencia muy fuerte en ese momento. ¿Quién te llama? ¿A qué hora? ¿Cuándo? ¿Qué día? Sí, creo que fue 25 de abril. 25 de abril. Me levanto, prendo el televisor, veo las noticias y digo, bueno, tanto trabajo, tanto ha costado, o hemos intentado que las cosas cambien. No podía yo creer que Andrés Manuel, que es una figura importante para nosotros, recibiera un golpe tan duro. Y de las Chuapas, yo decía, ¿por qué de las Chuapas no pudo ser en ningún otro lugar? Y la verdad, sinceramente, apagué el televisor pues... ¿Dónde estabas? Estaba en mi casa, en mi domicilio. ¿Aquí en las Chuapas? No, estaba yo en Cuatza en esos días. En Coatzacoalcos. Ajá. Y dije, no, pues ya agarré, yo dije, pues yo voy a seguir a comprar el mandado porque tengo mi familia, mi esposo, y dije, bueno, vamos a preparar. ¿Tú trabajabas dando consultas en el Cerro de Nachital? En el Cerro de Nachital. Me fui al centro comercial con mi suegro y suena el teléfono donde me marcaba Esteban. El licenciado Esteban Ramírez. Y me dice, doctora, ¿qué hace? Y le digo, pues aquí viendo las malas noticias. Y me dice, pues de ese tema quiero hablarle, quiero que nos apoye. Y le dije, pues sí, yo los apoyo en lo que ustedes quieran. Me dijo, ¿será que más al rato podamos tener un diálogo? Sí, le dije, cuando gustes, tú me marcas rato. ¿Sabes qué? Estoy haciendo mis compras y ya después ya lo veo. Y así fue cuando me reúno con Esteban, pues por primera vez tengo contacto con el ingeniero Eric Cisneros, que me comenta pues que debido a la situación que estaba pasando, Eric Cisneros era el coordinador general. Era coordinador, así, ¿no? Era coordinador de la organización del movimiento. Entonces me dice, pues es que créeme que cuando llegamos y me bajo para entrar al lugar donde nos vimos, en ese momento, más que a mí, me dice mi suegro, te van a ofrecer ser la candidata de las Chuapas. Y le dije, ¿cómo creen? Y sí, cuando llego, ese es el planteamiento que me hacen. Entonces digo, hemos caminado desde hace mucho tiempo por el proyecto.
Yo creo que sería bueno mencionar que tu papá fue un maestro que estuvo muy metido en la parte de la izquierda, en las Chuapas. Mi papá desde siempre estuvo afín a los ideales del licenciado Andrés Manuel, incluso desde que antes Andrés Manuel llegara a las Chuapas por primera vez aquí, él participaba en el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Y cómo se dan las cosas. Yo me acuerdo que un día estaba acostada viendo la televisión y me dice, oye, ponte una blusa blanca y una falda roja, y que tú vente, tú sígueme. Y me llevó para hacer la banderada del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Y después no se dieron las cosas ahí y se entró al PRD. ¿El nombre completo de tu papá era? Es Teófilo Hernández Bautista. Bautista es el, sí, maestro Teófilo, maestro de primaria en la escuela sección 26. Así es. Efectivamente. Entonces te hacen la propuesta, pero tú ni siquiera pensabas en ocupar algún puesto, participar. Cuando entro así como en controversia, cuando mi suegra me dice, te van a ofrecerle a unos pasos de llegar hacia las personas que me están esperando, pues ahí mi cabeza empezó a dar vueltas, y lo primero fue la negación. Yo digo, no, uno, no soy política, dos, estaba muy desilusionada de lo que siempre pasaba en el partido. Ya habíamos ido Frente Cardenista, ya habíamos ido PRD, ya habíamos caminado. Andrés Manuel ya había hecho ese proyecto de caminar de casa por casa en lo que eran las Brigadas del Sol en ese tiempo. Nosotros habíamos hecho ese trabajo y finalmente Andrés Manuel salió porque no se le apoyó en los ideales que él tenía. Y ahí vamos nosotros siguiéndolo. Entonces cuando en Morena, que apenas estábamos empezando y que todo eso, llegan candidatos como Eva, que era completamente externa, sin que le preguntaran a la militancia, sin que nadie supiera nada, decimos, bueno, entonces no tiene sentido caminar, no tiene sentido trabajar, si finalmente le dan la candidatura o a los que tienen el recurso o a los que políticamente ya están haciendo otro trabajo, no importa de qué partido. Entonces yo sí como que estaba renuente en ese momento. Entonces ya me dicen, no, doctora, que pues no te hago largo el cuento. Las palabras mágicas que dijo Eric fue, no lo hagas por nadie, hazlo por el licenciado Andrés Manuel, hazlo por él, porque tú sabes cuántos años lleva caminando y yo creo que el tiempo que nosotros podamos darle ahora no es mucha comparación de todo lo que él quiere hacer por el país. Y volteé a ver a mi suegro y mi suegro pues me dice que sí, pero pues siempre la pareja, el esposo, ¿no? Yo le digo a mi esposo y me dice el esposo, no, a él no le gusta, es totalmente fuera de los partidos políticos, es totalmente fuera, y digo a mi suegro, me dice, no, yo hablo con él, mi suegro ya. Entonces nos hicimos el compromiso y pues hicimos todo el trabajo. Qué difícil fue retomar la campaña en ese momento. ¿Cuántos días de campaña fueron? 28 días. 28 días. ¿Esos 28 días cómo fueron, Mariela? Fueron difíciles. La verdad creo que yo estaba perdida, ¿no? Tenía mucho desconocimiento de cómo hacer el trabajo. Agradezco a todos los compañeros. Fíjate que yo cuando vimos que, por ejemplo, Eva y todos ellos iban entrando y se iban empoderando dentro del partido y nos molestaba esa situación, yo le decía a mi hermana, al maestro Rubén Darío, le digo, bueno, ustedes sálganse, le digo, o sea, que no tienen orgullo, que no, ¿por qué dejan por qué? Y me decían ellos, no, pero es que es nuestro partido, es nuestro movimiento y tenemos que seguir en la lucha. Si ellos me hubiesen hecho caso, ¿quién me respaldaría? Cuando yo llegué, pues ellos estaban dentro del partido, estaban trabajando, se habían acoplado con Eva para trabajar y estaban haciendo un buen trabajo, porque tenían una estructura y todo, independientemente de que Gina tenía su equipo, pues ellos también tenían presencia dentro de ese equipo de trabajo. Entonces, a mí me empezaron a jalar, vete para allá, jálate, y yo empecé a caminar, porque finalmente lo importante de este movimiento y lo que Andrés Manuel siempre dijo, nos hizo entender, es que para que México cambie, debe de cambiar la mentalidad de todos.
Él nunca nos dijo, aquí hay dinero o hagan otro tipo de situaciones. Siempre sus mensajes, la información, el periódico, todo eso era enfocado a de que si el mexicano no cambia su mentalidad, no va a poder salir adelante en nuestro país. ¿Con qué recursos contaste para esa campaña? Para esos 28 días, hasta para ese 28, programa de recuperación. Para esos 28 días, Eva ya había hecho un trabajo importante, ya tenía el recurso, ya tenía una estructura, ya por parte del partido ya se había... ¿En algún momento platicaste con Eva? Nunca. ¿Nunca platicaste con ella? Nunca, no tuve la oportunidad de hablar con ella. ¿Fue la instrucción de Morena? ¿Se cierra la puerta? No, ella yo creo que con todo lo que pasó, al menos nunca se acercó. Ya no se acercó, no, al menos que en el momento en que yo no haya estado a las oficinas y todo eso. Ni tú, ni tú a ella, ni ella a ti. Así es. Y sí, pero la gente que estaba comprometida y que estaba metida, pues dijo, aquí nos quedamos. Y ahí fue con ellos con los que... Fíjate que en algunas pláticas que tuvimos también en ese tiempo, porque también entrevistábamos a Eva Cadena, supimos que la instrucción de ella fue apoyar incondicionalmente al proyecto, vaya a seguir en la misma ruta, y se vio y se observó, y ahorita tú lo estás constatando, ¿no? En ese momento el camino, siguieron caminando. Así es. Todos los que estaban dentro de ese proyecto. Y en cuanto a ¿cuáles fueron los principales obstáculos que te encontraste en esos 28 días? Creo que las cuestiones que nos hacen difíciles, las cosas son las que mejor nos enseñan. Pues el principal obstáculo para mí, que empecé a caminar por las casas, fue lo que la gente expresó literalmente y que no se me olvida. Todo es lo mismo. Habían habido las elecciones anteriores un intento por terminar con el cacicazgo, por hacer las cosas, y habían elegido a una persona en la cual habían depositado su confianza y finalmente no había resultado. Entonces yo creo que la gente eso lo tenía muy presente. Decía, es que no cambian. Nosotros ya hubo un cambio en el partido, en la administración municipal, y no se hizo absolutamente nada. En esa campaña hubo un derroche de una gran cantidad de dinero para las casas, para los apoyos. Hubo, ya sabemos, dádivas de todo tipo. Y me decían, no vamos a votar por usted. No ¿Te lo vamos a decían votar. así? Sí, me lo decían. No vamos a votar por usted, dice, pero para la presidencia de la República vamos a ir con Andrés Manuel. Decía, pero no vamos a votar por usted. Entonces... Esas personas que te decían, no vamos a votar por usted, en su gran mayoría votarían por Miguel Tronco, entonces. Sí, pues la diferencia de votos fue esa, 12,000 y tantos votos. Sí, de hecho, tenemos la tablita por ahí. Por ahí tenemos la imagen de la cantidad de votos que se obtuvieron en la... Por ahí, si se alcanza a leer, el primer lugar pues obviamente fue el PT con Miguel Tronco. El segundo lugar lo obtienes tú con Morena. No. Es que la alianza PAN-PRD tuvieron 5,015 votos. Alianza PAN-PRD. Y nosotros tuvimos 4,600 y tantos votos. 4,600 votos. Ajá, solos, pues. Solos. Quedaron, en términos, digamos, generales, quedarían en el tercer lugar. Así es. Tercer lugar, y el cuarto lugar lo ocupó, pero muy lejos, el PRI con el Verde, parece, ¿no? Sí. Esa experiencia, Mariela, ese caminar con la población, ¿qué te dejó? Me dejó entender que Andrés Manuel tenía toda la razón. ¿Sabes por qué, Roberto? A ver.
Cuando un político llega a un ejido, ¿quién se acerca a escucharlo? El agente, el subagente, a lo mejor el pastor y los varones, ¿no? Cuando yo caminé casa por casa, para mí fue satisfactorio llegar y que una mujer dejara de echar las tortillas, limpiarse el mandil y salirme a escuchar. Y a yo decirle, mira, existe un proyecto que a la larga va a traer beneficios no nada más para ti, para tus hijos. Un proyecto donde se menciona que los niños tienen derecho a tener becas, donde que tenemos que tener unos mejores servicios de salud. Y ellas así como que, les digo, si somos sinceras, las mujeres del área rural salen a votar por quien el marido le diga, porque ellas prácticamente, políticamente no son tan interesadas en lo que es el tema. Y me da mucho gusto llegar y que no nada más sale el ama de casa, porque a lo mejor el señor está en el campo, pero ya salió en ese tiempo, ya salió una adolescente de 14, 15 años, que ahorita van a hacer votos, pero esa adolescente ya vio que alguien llegó a casa. Y también los niñitos, ellos eran los primeros que salían y que querían aparecer. Entonces ya van escuchando, y yo dije, eso es lo que Andrés Manuel quería, que nosotros fuéramos casa por casa a tirar esas semillas que algún día van a dar fruto. Por eso hoy estamos aquí nuevamente, porque queremos que ese trabajo que ya se hizo se continúe. ¿Tú consideras que sembraste? Así es. Sembraste. Fíjate que aquí tengo el dato. En esa elección, Miguel Ángel Tronco Gómez tuvo 12,234 votos. Y el caso de la alianza PAN-PRD, con Carolina del Carmen López Aguirre, la esposa de Antonio Puchulén, obtuvo 5,015 votos. Y el caso de Mariela Hernández García obtuvo 4,617 votos. Y ahí también participó Gloria Ochoa Rueda, la esposa del entonces alcalde, Marco Antonio Estrada, que solamente obtuvo 2,764 votos. También participó Samuel Curi Ramos, en Movimiento Ciudadano, 1,336 votos. En la alianza, Partido Nueva Alianza, Jessica del Carmen, 267 votos. Y también Encuentro Social con Liliana María Velilla, obtuvo 408 votos. Pregunto, Mariela, en ese entonces, ¿qué tienes que ofrecer hoy que en ese momento no tenías que ofrecer, digamos, en la búsqueda de la gente, para que la gente diga, me gusta Mariela, para que sea ella la persona que dirija este municipio? Bueno, yo como persona lo que tengo que ofrecer lo que ofrezco es el esfuerzo y un trabajo honrado para el proyecto que nosotros tenemos. Y lo que ofrezco es lo que ya todos conocemos: apoyar la transformación de México. Cuando el licenciado, van a decir que estoy con el licenciado Andrés Manuel porque me quiero cargar de él. Bueno, ya no voy a decir cuando el licenciado Andrés Manuel, cuando el proyecto de transformación de México se estableció, fue muy claro, ¿sí? Un desarrollo económico sustentable que no contamos nosotros, y que el desarrollo no se dio al parejo. Tuvimos los hombres más ricos del mundo en nuestro país, pero cada día tuvimos más gente pobre. Mariela, en aquel entonces, obviamente que era la candidatura, el momento de decir quiero hacer esto y aquello y el otro. En el ejercicio de gobernar desgasta. Así es. Sí, mucha de la gente que le apostó quizás hoy no está tan conforme con lo que se ha logrado. Y yo en ese sentido te pregunto, y te vuelvo a plantear la pregunta. Mariela, en aquel entonces eran 28 días de campaña, estuviste sembrando, no te lo esperabas, pero hoy, la Mariela de hoy, ¿qué tan diferente es a la Mariela de 2018? ¿Qué tiene de más que no tenía en ese momento? Creo que tengo la seguridad
tengo la experiencia del trabajo que se ha hecho y tengo la certeza de que como se están dando las cosas, aunque la gente a veces dice no hay muchos frutos o no se ha reflejado, no nada, si observamos muy bien cómo se están dando las cosas en el país, con los programas, con la atención, yo que tuve la oportunidad de estar en una dependencia y de recibir ese apoyo, porque desde el hecho del hospital la gente lo que quisiera es llegar, tener un servicio de calidad, tener todos los medicamentos, ya no gastar ningún peso, y eso es lo que a ellos se les refiere. O sea, si yo me pongo a hablar ahorita de calidad moral, de amor al prójimo y todo eso, que es con lo que siempre se ha criticado al movimiento, van a decir, doctora, pero si es que de la moral no vivimos. Yo lo que quiero que me diga es cuántos empleos va a haber, cómo voy a solucionar mi problema de tránsito de los caminos, o sea, cuándo, cómo, a qué hora. Yo hoy traigo la certeza de que si nosotros tomamos el proyecto municipal, vamos a poder cumplir con esas cosas, basándonos en la experiencia y en el trabajo que ya se está haciendo a nivel federal y a nivel estatal. Sí se pueden hacer las cosas. Es muy triste, Roberto, que por ejemplo mujeres como Vicky Rasgado, que estábamos viendo que nos demostró que sí se pueden hacer las cosas, hoy no estén con nosotros por la pandemia. Pero quiere decir que cuando una persona es dedicada, cuando una persona le pone interés, puede salir adelante. Y no lo voy a hacer yo, lo vamos a hacer todos. En el hospital me queda la gran satisfacción de que estar sentada y pensar mañana qué va a pasar en este hospital, y que sonara el teléfono y que me dijeran, doctora, pues no la conozco, pero mire, nosotros somos un grupo, somos una asociación y todo eso, estamos interesados en que el hospital esté bien, qué es lo que necesita, ¿no, Roberto? Llegó de todo, llegó de todo, apoyo de todos. Yo no puedo decir los nombres porque tampoco quiero que ellos se sientan comprometidos, pero agradezco a todos el apoyo que se le dio al hospital, no a mí, porque prácticamente yo soy una desconocida para todas las organizaciones de las Chiapas, porque yo estaba en el Cerro de Nachital y tenía desconocimiento de ellas. Entonces, eso es lo que hoy Mariela les ofrece y lo que puede hacer unidad y hacer el trabajo, porque en las Chiapas hay gente valiosa de todos los tipos, hay gente valiosa en el campo, hay grupos que se dedican al apoyo de muchas cosas, de los animales, hay quien está preocupado, hay gente hasta quien está preocupada de la calidad que vamos a tener cuando nos vayan a sepultar. O sea, hay muchas cosas que hacer y hay gente que lo está haciendo, o sea, la gente lo está haciendo, las Chiapas no está parada. Una cosa es la administración municipal y que quisiéramos que la administración municipal hiciera muchas cosas por las Chiapas, y otra cosa es toda la gente que día a día en verdad está haciendo algo por las Chiapas. Y toda esa gente, bueno, no todas, pero la mayoría de esa gente sí tiene interés porque las cosas cambien. Y entonces eso es lo que yo ofrezco. Si ¿cómo se llama? Si se logra hacer un trabajo en unidad con toda la gente de las Chiapas. Mariela, una última pregunta. Hoy también las circunstancias son diferentes. Estamos viendo que el panorama podría ser de una elección muy dividida. Sí. Pudieran ser hasta 4 fuerzas con votos, pero así como que por el trabajo de proselitismo que han hecho algunos candidatos, por la manera que irrumpe Fuerza por México, y tenemos pues aspirantes muy fuertes como el caso de Rafael Callejas, el caso de Renato Tronco, el caso de Jesús Uribe, el caso de Mariela, el caso también de Oscar Reyes. En ese escenario, ¿considera que Mariela tiene la fuerza, la seguridad de enfrentar ese panorama? Sí tenemos la fuerza y sí tengo la seguridad, porque no se trata Mariela, se trata de un proyecto, se trata de gente que quiere que esto cambie. Si lo que me quieres decir es que si hay miedo a perder o a ganar, yo creo que para nosotros es ganar. Y ganar,
ganando la alcaldía con firmeza. Creo que es algo que es totalmente firme y que es lo necesario para que este municipio avance. Si nosotros, en un supuesto, ¿no? Por parte de nuestro proyecto, entrar a una persona ajena a nosotros, pues es lo peor que podría pasar. Eso sería perder, porque perdería el municipio la esperanza. Entonces, ¿qué movimiento, qué podemos hacer entonces si con un movimiento, con un gobierno federal y con un gobierno estatal, ya en esa línea del movimiento, no podemos hacer que una persona honrada de la sociedad salga y sea apoyado por nosotros? Entonces se perdería absolutamente todo. Creo que la sociedad espera algo de las personas que aspiran, y esta pregunta yo creo que no la he hecho así tan claramente como te la voy a hacer a ti. Cuando uno llega y va a arreglar una casa, por ejemplo, debe uno tener bien claro cómo está la casa. ¿Cómo ves la casa? ¿Cómo ves a las Chuapas en este momento? Cuando uno va a fundar algo o hacer algo, antes que nada debe ver las bases en las que está sentada. Y yo creo que las Chuapas está en ruinas, ¿no? En ruinas, a lo mejor en lo que es la estructura física y todo eso, pero debajo de esas ruinas, debajo de esa estructura, hay una firmeza por la gente que está luchando y que está trabajando. Esas bases ya es la sociedad, y lo que queda es levantar lo físico, lo demás. Yo creo firmemente que la gente de las Chuapas, aquí en su corazón, sabe lo que tiene que hacer para que las Chuapas salga adelante. Entonces lo que nos queda a nosotros es que esas bases decidan qué es lo que quieren, y nosotros ahora sí que nada más ser el apoyo para que pues las Chuapas se levante estructuralmente. Correcto. Pues Mariela, te agradezco mucho que nos hayas dado la oportunidad de esta entrevista, y nos queda claro de que ahora en esta ocasión no me invitan, sino ahora porque quiero vengo. Así es. ¿Así es correcto? Así es. Bueno, pues muchas gracias, sí. Y pues vamos a estar muy atentos, porque son tus aspiraciones. Habrá de ver de qué manera se formaliza dentro de Morena las candidaturas. Así es. Bueno, pues muchas gracias. Pues, y gracias a todos. Agradecemos, y esta fue la entrevista con Mariela, una mujer importante, actora social, como directora del Hospital Pedro Coronel, exdirectora hoy, y ella ya participó en la candidatura pasada a la presidencia municipal. Prácticamente tuvo que salir al paso ante lo que ocurrió en aquellos entonces, y hoy pues de manera propia levanta la mano y dice: aquí estoy. Vamos a un brevísimo corte comercial y regresamos con las décimas de Marco Antonio Álvarez Llamada. Pues bien, pues fíjense que ya estamos ahorita
ya para terminar el programa, con las décimas políticas y sociales de Marco Antonio Álvarez llamada Las cosas como son. Pero platicábamos aquí que Morena, este nuevo partido que lleva a la presidencia, o más bien que Andrés Manuel López Obrador lleva de la mano para ser presidente de la República, pues hace muy bien las cosas. Pues miren que hasta este desorden lo tiene pero bien hecho. ¿Cómo ves, Marco? Bueno, efectivamente, según las noticias, pues aquí hay mucha tela de dónde cortar. Nos enteramos que ya los partidos registraron oficialmente sus coaliciones aquí en Veracruz. Uno es Veracruz Va, donde se juntaron el PRI con el PRD y el PAN. Una revoltura, por llamarlo de alguna manera, de partidos, porque coalición se oye muy fino como para llamarlo así. y es una alianza flexible. Y fíjate que eso es interesante, porque flexible quiere decir que la pueden hacer como quieran. Es decir, pueden negociar hoy algo y mañana esa flexibilidad la echa para atrás, ¿eh? Sí, pues tiene sus asegúnes estas alianzas. La primera que dijimos es la de Veracruz Va, y la otra de Juntos Haremos Historia, pues es la donde Morena está con el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Pero pues esta coalición que se registró, alega Gonzalo Vicencio que es espuria, que no tiene validez, porque quien debió haberla registrado era él. Gonzalo Vicencio es quien está nombrado para dirigir el partido en Veracruz. Ya sabemos que se quedó acéfala, y entonces él, como secretario del partido, él tomó las riendas, entre comillas, ¿no? Entre comillas, pues, efectivamente. Pero trae ahí un pleito con Esteban Ramírez Cepeta, por cierto, chuapense, ¿verdad? Que él es el que hace los amarres y él es el que está moviendo las cosas, pero pues al parecer no están de común acuerdo. No. Entonces esta alianza la está protestando Gonzalo Vicencio, porque dice que él es quien debió hacerla. Que él es el pipiripau. Sí, exacto. Mira, yo creo que el título de tu décima lo dice claramente, y eso es lo que hace falta, que alguien ponga orden, y eso solamente se va a lograr mientras el número 1 de Veracruz se pueda poner de acuerdo con el número 1 de Morena a nivel nacional. Exactamente. Ahí está el punto. Lo más extraño del asunto, que ellos no han dicho quién es quién. Exacto. Poner las cosas en su lugar. Exacto. Bueno, pues vamos a escuchar la décima, Marco. Te mando un fuerte abrazo. Y quedamos pendientes. Para ti y todo tu auditorio. Gracias, hasta luego. Que alguien ponga orden. Que alguien ponga orden. Dos coaliciones acá registraron entre euforia. Juntos Haremos Historia y la otra, Veracruz Va. Esto a pesar de que ya a disgusto han dado pie, pues muchos arguyen que no hay en esa unión deleite, al ser como agua y aceite el PRI, PAN y PRD. Para la misma intención, también por lo que se ve, Morena, Verde y PT forman otra coalición. Esa transitoria unión hacen por ganarse votos, pero ante cánones rotos resulta, según los rasgos, por falta de liderazgos, promotora de alborotos. Desconoció sus valores y la coalición condena dirigente de Morena, Gonzalo Vicencio Flores. Existen usurpadores según sus propios sentires, y mires como los mires, nunca tendrán validez pactos con desfachatez que invente Esteban Ramírez.
Total, que la alianza objeta Vicencio en forma inflexible, pues tiene un celo irascible contra Ramírez Zepeta. Eso abre profunda grieta que puede causarles mal. Por lo tanto, es esencial, antes que el cauce desborden, que alguien venga a poner orden en dirigencia estatal. Pues bueno, con esto hemos llegado al final del programa en corto y nos extendimos una interesante entrevista con la aspirante a la presidencia, a la candidatura a la presidencia municipal por Morena, la doctora Mariela Hernández García. También pues platicamos, fíjense que muy importante lo que nos está mencionando el director de Protección Civil de Las Chuapas, Francisco Castillo. Hay que tomar muy en cuenta. Ya hay adolescentes que han presentado síntomas de COVID y que han sido atendidos por esta enfermedad. Las noticias que nos llegan es que hay preocupación de que se trata de algo más agresivo que la ocasión pasada que ya la vivimos. Y pues hay que tomar las medidas sanitarias, evitar las aglomeraciones, cuidar la sana distancia, el lavado constante de manos, el uso correcto de cubreboca. El cubreboca no es sombrero, ni es collar, ni tampoco se puede estar tomando con las manos sucias. Es algo de limpieza, de evitar precisamente que en algún momento podamos tener a este virus en nuestras manos y poder contagiarnos y contagiar a los demás. Le agradecemos que nos hayan acompañado. Recuerde, la decisión es suya. ¡Ánimo! En corto, analizamos los temas más relevantes de la agenda y las noticias públicas. En corto es un foro para todos. Entrevistas, reportajes y debates con todos los puntos de vista. Yo soy Roberto Morales y los espero de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana en las páginas de Facebook de Presencia Sureste y Presencia.mx.